después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Vamos a retomar el episodio de violencia que terminó con la muerte de una mujer en Barrio Alberdi. Hoy se está más cerca de creer que, por lo menos judicialmente hablando, de que no hubo antecedentes previos, una acumulación de episodios de violencia entre las partes como para derivar en esta situación. De todas maneras, está de por medio de la muerte de una mujer que está siendo investigada. La calificación de femicidio, tal vez por lo que el propio fiscal está dando como respuesta, no si hay un homicidio con dolo eventual, un homicidio culposo. Bueno, vemos qué es lo que es determinable, porque ahora está el fiscal de feria, que está entre 15 días, después cambia, viene otro fiscal de feria, y después será el fiscal que estaba de turno, pero como está de vacaciones, está el fiscal de feria haciéndose cargo de las primeras actuaciones, el que determinará la situación de la persona detenida. Pero para hablar de esta situación vamos a tomar contacto con la exfuncionaria municipal del área de Derechos Humanos y una referente de Barrio Alberdi, exconcejala también, Daniela Miranda. Buenos días, Daniela, buen año, ¿cómo va? Guillermo Jeremía la saluda. Buenos días, Guillermo, buen año y buen año para toda la audiencia. Gracias por atendernos. Primero, la sabemos comprometida por las cuestiones ligadas con los derechos humanos en general y en particular con los derechos de género. ¿Qué mirada tiene respecto de este episodio? ¿Se quedan conforme con las explicaciones judiciales en torno de lo sucedido? Bueno, en principio, vos lo dijiste, yo soy como una de los derechos humanos y de género, y especialmente en Barrio Alberdi. La verdad que el fiscal comenzó la investigación apenas lo sucedido. En principio me sorprende un poco, siempre fui crítica de la justicia, no escéptica ni nada, pero sí crítica. Digo, la justicia resuelve muy rápido los casos que se presentan así como muy obvios, y otros que bueno, que todavía lamentablemente seguimos, incluso con el mismo fiscal Moynes, seguimos reclamando justicia por Mónica Ordóñez, por ejemplo, que sí fue caratulado como femicidio. La verdad que un accidente, una muerte accidental me pareció un poco brusca, sobre todo para las familias. Sé que la familia no está conforme con esa carátula que se le ha querido dar, una muerte accidental, la hija, la hermana, es un poco duro para la familia. Fue homicidio, vos lo dijiste, la pareja la mató y en principio si no fue femicidio no se puede caratular. Se podría decir de otra manera que por lo menos los vínculos más cercanos de la víctima no se sientan heridos, o quizás decir de femicidio, asaltar, bueno, fue un accidente, es como muy brusco. Esto tenemos mucho en Barrio Alberdi y en otros barrios también, ¿no? La carátula como que la justicia la pone, los medios de comunicación empiezan a reproducirla y bueno, es un poco duro para las familias. Insisto que la familia no está muy conforme con lo que se está desarrollando, pero vamos a darle un tiempo a la justicia porque apenas comienza. La violencia en los barrios, la violencia de género sobre todo, está casi como naturalizada. Siempre lo decíamos, aún desde la Secretaría de Derechos Humanos, cuando yo estaba al frente, nos hemos pronunciado, hemos acompañado las marchas del movimiento feminista que posiblemente le reclamen más al movimiento que a la justicia algún tipo de accionar, algún tipo de pronunciamiento. Bueno, ojalá en algún momento se habla de feminismo, pero el barrio está como naturalizada. Tiene que ver con una cuestión cultural, Guillermo, creo que siempre lo hemos dicho. El Estado es el responsable que culturalmente crezcamos con esta violencia y la vayamos naturalizando en las familias.
repregunto sobre esto, Daniela, respecto de eso que los barrios esté naturalizada la violencia como un comportamiento. ¿Es porque episodios que para otros ámbitos serían de violencia en los barrios no? ¿Es parte del trato diario? Sí, yo creo que sí. Lamentablemente no hemos sabido, y por supuesto me hago responsable desde el momento en que ocupé un espacio dentro de, insisto, creo el Estado es el responsable, aún como concejala he reclamado y he estado cerca del barrio. Me he acercado a organizaciones donde la violencia no estaba vista como tal y hemos tratado de acercar herramientas incluso para la formación de las mismas personas que están en esas organizaciones. He aprendido mucho de esas organizaciones también y el por qué la naturalizan. A veces pensamos en que una mujer se puede alejar de un hombre que la violenta con solo hacerle algún taller de oficio, una capacitación, y en realidad está muy lejos de eso. La dependencia económica tiene que ver con una cuestión cultural también, ¿no? El creer que la mujer nació para determinadas tareas está naturalizada en el barrio, y contra eso nos falta mucho para tratar de impregnar. Se empieza con la escuela. Lo he aprendido mucho desde la subsecretaría. Yo en Memoria, Verdad y Justicia siempre tuve el reclamo de los organismos de derechos humanos en que la base tiene que ser la educación. Llegamos a la educación y desde ahí empezamos a tratar de incluir la formación de lo que pasó el 24 en el género. De por sí tiene que llegar a la escuela con la ESI, con diferentes herramientas, con leyes y todo lo demás, pero tiene que llegar a un lugar donde pueda reproducirse y donde pueda llegar a las familias, incluso a esas mamás, a esos papás que lo tienen naturalizado. Bueno, quizás les dije sean los indicadores para llevar ese mensaje. Digo, siempre las niñas nos dejan mensajes muy importantes, y por eso creo que el barrio se naturaliza. La cultura nos ha llevado, y a veces hasta me incluyo en determinado tiempo, por suerte el militar de derechos humanos y género me ha alejado de esa naturaleza, pero insisto, hay organizaciones que les es muy difícil, sin el acompañamiento del Estado, para la mujer. Perdón, me interesa. Quiero interpretar también que, por ejemplo, no me golpea una mujer, está más naturalizado que en otros sectores sociales, que muchas veces no se lo ve ni siquiera como una violencia de género, ¿eso? Así es, sí. Y no es, no hay que tenerle miedo, digo, a decirlo. Lo hemos visto, lo hemos sufrido. Y el femicidio de Mónica Ordóñez, que determina que una mujer de un sector humilde, en un lugar encontrada asesinada, hasta hoy Guillermo nos tiene que llamar la atención de que no tengamos nada de la justicia, ni del Estado, ni nada. Insisto, solo se ha pronunciado el movimiento feminista, ese movimiento que a veces es muy criticado en algunos otros aspectos, pero que no ve sectores, porque también recordamos que se pronunció con el femicidio de Nora Dalmazo. El movimiento feminista es el que acompaña siempre estos sectores, por supuesto siempre más cerca de los sectores más humildes, donde la justicia, donde el Estado
y donde todos a veces no llegamos. Sí, estamos dialogando con Daniela Miranda, ex subsecretaria de Derechos Humanos, ex concejala de Barrio Alberdi, una referente de esa zona. Le preguntaba eso de si se naturalizó que golpear a una mujer no es parte de un episodio de violencia en algunos sectores de la ciudad, porque una de las razones que nos dio el fiscal Moine para considerar que no se trata de un femicidio, que no había antecedentes de violencia entre las partes en este episodio del fin de semana. Y eso pareciera determinante, decir, bueno, si no hay antecedentes, pero puede haber violencia no denunciada, porque está naturalizada. Esto puede suceder en algunos casos, no digo en este. Sí, puede y a veces no está denunciada porque la justicia o los organismos donde pueden mujeres incidencias ir a denunciar no han llegado todavía a lograr el objetivo que es el principal, digamos, de contener una cosa. A veces escuchamos decir, y eso tiene que ver solo con la violencia de género, digo, el ir a denunciar un robo, no sé, algo que nos sucede y que nuestra ciudad lamentablemente desde un tiempo a esta parte está sufriendo mucho. La justicia a veces, la misma comisaría, no que hay unidades fiscales y demás, y al derivar a órganos, a instituciones del Estado, aún se está convirtiendo más en la burocracia. Entonces, a veces no significa que la violencia de género no está denunciada, sino que no logra ser denunciada, y la víctima ya tiene que hacer otro paso más, el cual ya determina un doble esfuerzo, porque llegar hasta una comisaría ya es un logro para muchas mujeres y disidencias. Imagínate que no tenga una respuesta o una contención ahí, y como vos decís, no puede ser este el caso, pero bueno, la manipulación de un arma también nos tiene que llamar la atención, y por eso el decir que fue un accidente, aún con un arma adulterada y todo lo demás que implica, digo, la pareja estar en presencia de su familia con un arma, y eso también nos tiene que llamar la atención. Entonces, caracterizar, no digo caracterizar porque la justicia no puede decir que no es así, pero decir que fue una muerte accidental determina un mensaje que hoy no está bueno dar a la sociedad. Sí, sobre todo de violencia. Con esto lo termino, Daniela, sobre todo porque el fiscal nos dijo una cosa respecto de que familiares de la víctima habían contado respecto de lo que estaba pasando, aunque no sé si hubo un testigo directo del episodio, pero usted me dice que recoge de la familia otra impresión respecto de las dudas sobre la muerte de la mujer. Claro, eso, ¿no? Eso, dejar ese mensaje ahí, y esta vez no vamos a responsabilizar a los medios porque lo dijo el mismo fiscal. Por eso en principio hay que apuntar ahí, ¿no? El dejar ese mensaje como que fue una muerte accidental a veces y lo determina fuerte. Insisto, la familia no estaría ni satisfecha con decir que su hija, que la hermana o que la madre del niño que hoy quedó sin su mamá fue muerta accidentalmente, digo, y más que nada para tener mensaje, para hacer un tiempo, mucho demás. Entonces la pena que le corresponde es como debe dar el mensaje a la sociedad. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Muy amable. Daniela Miranda, la ex subsecretaria de la Municipalidad, referente de Barrio Alberdi, planteando una mirada distinta, diferente de la que la propia justicia tiene hasta ahora de un episodio que, bueno, empezó con la convicción de ser un femicidio, el primero ocurrido en lo que va del año, y que ahora despierta una serie de interrogantes, incluso interrogantes del propio Poder Judicial, ¿no?
que no tiene todavía absolutamente descartado el hecho, pero que se encamina más a un homicidio que veremos en qué términos se califica. Según los testigos familiares citados por la justicia, no había antecedentes de violencia. Sí hubo un episodio de advertencia de estar manipulando un arma que estaba recortada, adulterada, y que eso implicaba un riesgo potencial que se derivó en una muerte.